Una gigantesca empresa de Estados Unidos le dice adiós a la Unión Americana para plantarse en México. México ha asegurado una gran inversión tecnológica. La empresa estadounidense CloudHQ, uno de los principales desarrolladores de centros de datos a nivel mundial, destinará $4.800 millones a la construcción de un campus con 6 instalaciones en el estado de Querétaro. El proyecto ha sido anunciado este jueves por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conferencia matutina, quien lo ha señalado como un salto en la infraestructura digital del país, que lo coloca en la ruta de la nueva economía basada en la inteligencia artificial, IA. Ebrard ha asegurado que la inversión generará 7.200 empleos en la etapa de construcción y alrededor de 900 puestos permanentes altamente calificados, una vez que entre en operación, prevista para el primer semestre de 2027. Ha dicho que la instalación de CloudHQ responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para atraer proyectos estratégicos que permitan a México participar en la transformación tecnológica global, una estrategia donde también participa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Prácticamente, todos los servicios de nuestra vida cotidiana dependen ya de los centros de datos, desde las aplicaciones, los vuelos de avión o los electrodomésticos conectados hasta el uso de sistemas de inteligencia artificial, ha señalado. Con una década de historia, CloudHQ cuenta con 23 campus y más de $17.000 millones invertidos en infraestructura digital en todo el mundo, según ha explicado en la conferencia Keith Harney, director de operaciones de la compañía. El proyecto de Querétaro, ha añadido, será uno de los más grandes de la región y contará con 900 megavatios de capacidad eléctrica, en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía. Y tenemos el gusto de tener con nosotros a Keith Harney, que es jefe de operaciones de CloudHQ, lo voy a decir en español, José Fraga, que es el vicepresidente para Latinoamérica de la misma empresa, Luis Lugo, director México de la misma empresa, y por supuesto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para platicarnos de una inversión muy importante en nuestro país. Sin más, les dejo primero al secretario de Economía y luego la presentación de esta inversión nueva, muy importante, de una nueva ruta económica para el país. Adelante, Marcelo. Con su permiso, Presidenta, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En efecto, el día de hoy vamos a presentar una inversión que tiene implicaciones muy grandes para México, positivas, primero por su monto, pero segundo, igual de importante, es que lo que nos van a presentar es una inversión para tener un centro de datos con 6 diferentes instalaciones. Ahora lo va a explicar Mr. Harney. And thank you very much for your presence here, Mr. Harney. Voló desde Washington para acompañarnos esta mañana. Bueno, y esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Para darnos una idea, cuando utilizamos ChatGPT, cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador, si lo tienes conectado a internet, todo eso depende de centros de datos como el que ahora nos va a presentar y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir en estos próximos años, vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía. Entonces, es una inversión de $4.8 billones. Se va a llevar a cabo a partir de ya en los próximos años. Su sede va a ser en Querétaro. Debo decir que el gobernador Curi y su equipo han ayudado mucho para que esta inversión se diera. Genera 7.200 empleos, 600 empleos de tiempo directo de muy buen nivel, pero además de ese número, tengan en mente
que prácticamente todos los servicios en nuestra vida cotidiana van a estar conectados con este tipo de centrales de datos. Casi todos los servicios, tu laptop, tus sistemas para enviar mensajes, tu acceso a consulta de inteligencia artificial, tus bases de datos de clientes, todo está vinculado a los centros de datos. Por eso es muy importante, por el monto, por el número de empleos y por el efecto que tiene. Bueno, le vuelvo a dar la bienvenida a Mr. Keith Harney y le cedo el uso de la palabra, por favor. Good morning, everyone. My name is Keith Harney, and I'm the Chief Operating Officer of Cloud HQ. I'd first like to start off with a thank you to Madam President Sheinbaum for inviting us. So thank you. And to introduce our company, it's a pleasure to introduce our company to Mexico and to introduce our project, which is a hyperscale data center campus in Querétaro. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Keith Harney, soy director general de operaciones y gracias, señora presidenta Claudia Sheinbaum, por permitirme presentar en esta ocasión no solo nuestra empresa Cloud HQ, aquí en México, sino también que les voy a presentar en esta ocasión un campus con 6 centros de datos a hiperescala ubicados en Querétaro. Cloud HQ is one of the largest data center developers in the world that leases to the world's largest technological companies. We have been in business for 10 years, 10 years of operation. We have contracted or leased 1.5 gigawatts of electricity. We have 23 global campuses, and we have invested $17 billion around the world in terms of our CapEx into our data center campuses. Since 2021, Cloud HQ has worked collaboratively with the state of Querétaro and Governor Curry, who have been supportive as Cloud HQ went through the land and pre-development process. In parallel, Cloud HQ has worked constructively with the federal agency of CFE and SENATE to secure initial power and will continue to collaborate as we upsize capacity. Critical data center infrastructure requires critical power. After significant capital investment, Cloud HQ is pleased to have secured initial power to energize the first 200 megawatts of the 900 million utility load on Cloud HQ's campus. Permítanme decirles algo sobre nuestra empresa, que es una de los principales desarrolladores de centros de datos del mundo y alquilamos también nuestros servicios a las empresas tecnológicas digitales más grandes del planeta. Hemos estado en funcionamiento ya unos 10 años con 1.5 gigawatts de capacidad contratada, 23 campus globales y también con una inversión global de unos 17,000 millones, incluso un poco más de estos 17,000 millones de dólares estadounidenses. Desde 2021, Cloud HQ ha colaborado con el estado de Querétaro y obviamente también con el gobernador de ese estado, el gobernador Curry, y ellos nos han brindado su apoyo durante el proceso de adquisición de terrenos y desarrollo previo a Cloud HQ. Por otro lado, nuestra empresa ha trabajado de manera constructiva con la agencia, más bien con la CFE y con SENACE para garantizar el suministro eléctrico inicial y seguiremos colaborando a medida que aumente esta capacidad. La infraestructura crítica de los centros de datos requiere una alimentación eléctrica y esta es crítica. Como ya lo dije, tras una importante inversión de capital, Cloud HQ se enorgullece en haber asegurado la energía inicial para alimentar los primeros 200 megawatts de los 900 megawatts de carga eléctrica del campus Cloud HQ, como ya les dije, ubicado en Querétaro.
Cloud HQ's campus development will strengthen and amplify Mexico's position in the digital economy. With initial power secured, Cloud HQ will now seek to secure a long-term anchor tenant lease on the campus and proceed with construction. I will now frame some of the parameters of the construction. Como ya les dije, nuestro desarrollo está en el campus de Querétaro y también pensamos que a través de esto reforzaremos no solo eso, sino que también ampliaremos la posición de México en la economía digital. Con la energía inicial asegurada, Cloud HQ avanzará en la obtención de un contrato de arrendamiento, una empresa líder mundial de tecnología a largo plazo en el campus y procederá con la construcción del mismo. Our site in Querétaro is 52 hectares, and we will be building 6 data centers, most likely for cloud compute and AI, and it will be up to 900 megawatts of critical IT load. Sí, nuestro centro en Querétaro estará en 52 hectáreas. Estamos hablando, como ya les dije, de 6 centros de datos, la mayor parte en la nube y obviamente también en la inteligencia artificial. Esos constarán de unos 900 megawatts de carga informática crítica. We have a pre-development and infrastructure budget that allows us then to move forward with the construction, which we've estimated to be $250 million, and we have already invested in terms of that budget as we move forward. Hemos entonces hecho un cálculo de una inversión de unos 250 millones, estamos hablando de capital antes del desarrollo y de hecho ya empezamos a invertir estos montos. The first step for any data center is, do you have power? So our first step then is securing power, and that is, we have been working very closely. We have a major contractor, and we're building a 2 gigawatt maneuvering substation, and this is where we've worked very closely with Sonate and with CFE, and then also with a technology partner who also will be using power from this maneuvering substation. Como ya les dije, hemos estado colaborando, ya empezamos a colaborar con la Comisión de la CFE y con SENACE, como ya se los expliqué, a través de una subestación de maniobras de unos 2 gigawatts para apoyar, para respaldar la expansión de la red regional y el campus en Querétaro. Estamos hablando de que esto tenemos una fecha para el segundo trimestre de 2027. The next step is to get the power onto our campus. And that means we're in the process now. We've already contracted, and we have our contractor, GC, moving forward with a 900 megawatt private substation that will sit on our 52-hectare campus. Y en estas 52 hectáreas que les mencioné, tendremos una subestación privada de hasta 900 megawatts en el campus de Querétaro. The scale of our development is, for all 6 data centers, is estimated to be $4.8 billion for a construction investment. Estamos hablando de una inversión de los 6 centros de datos de aproximadamente $4.8 mil millones. We anticipate over this period of time of developing these 6 buildings of being able to create 7,200 highly skilled construction jobs. Pensamos, por ende, poder crear unos 7,200 empleos, es decir, puestos de trabajo altamente calificados en el sector de la construcción. And we are respectful of sustainable design, and with that in mind, we will be building waterless cooling and also heading with LEED Gold and Silver design standards. Y somos muy respetuosos del diseño sostenible o sustentable y por ende estaremos utilizando refrigeración sin agua y estándares del diseño LEED de oro y plata.
The capital investment that I shared with you is our cost. We rent our space to our customers. Our customer will make a capital investment into the property to make it ready for their business. Typically, that investment could be 3 to 5 times the cost of our building. And that would be for a cloud compute, and if that was AI, it would be significantly higher. So as you can see, significant capital investment. Estamos nosotros, como ya les dije hace unos minutos, haciendo esta inversión, pero realmente también las empresas digitales, que les llamamos tenant companies o empresas inquilinas, ellas están también invirtiendo. Por ejemplo, en términos de los costos de construcción, usando Cloud HQ, por supuesto, incluso estos beneficios aumentan cuando se usa la inteligencia artificial, pues estas empresas digitales que están alquilando están haciendo inversiones de 3 a 5 veces mayores de nuestra propia inversión inicial en cuestiones como la construcción y también en la creación de empleos. The other matter here is on the job creation is a multiplier effect. That's what's happening off our campus. So we have found over time, it's not uncommon that for every construction job or permanent job, that there is a multiplier of 3 people off campus who support things that are happening on our campus. So we think that's a big multiplier, and we've seen that in other locations. Como ya les dije, tenemos este efecto multiplicador, las empresas contribuyen 3 veces más, la inversión en capital, en Cloud HQ, y esta es la inversión, por ejemplo, en empleos digitales. And as you would expect, we will rely upon the Mexican supply chain as much as we can in terms of building out the building. So we're very confident that we can move through that process very well. Estamos realmente muy confiados de que podremos avanzar en este proceso de manera muy fluida, puesto que también estamos fortaleciendo las cadenas de suministro mexicanas. On the screen, I mean, we're real estate developers, so we like pictures. Aquí tenemos en la pantalla, ustedes pueden ver que seríamos nosotros no usando imágenes, ¿verdad? Somos desarrolladores y aquí tienen ustedes la imagen. What this will reveal are the key points here. This is, first of all, just west of the airport in Querétaro. Está realmente al lado oeste del aeropuerto en Querétaro. And the block to the left would be our Cloud HQ campus with the 6 buildings, which is the proposed 900 megawatts, up to 900 megawatts. Aquí tenemos 9 megawatts. Aquí están al lado izquierdo de la pantalla. Tenemos los 6 centros que ya describimos en este campus. And what you see all the way to the right in a box as well is what we call the maneuvering substation, which will be for 2 gigawatts. Y 2 gigawatts a la derecha, a la extrema derecha, eso es la capacidad de la subestación. And what you see in the middle in terms of the line is the transmission lines that we have now secured in terms of being able to run the electricity from the maneuvering substation to our campus. Entonces lo que ven ustedes en la parte en medio es nuestra línea de transmisión. Lo que queremos es, a partir de esto, que esté exactamente en el centro, utilizar estas subestaciones y de allí pasar toda la energía a los 6 campuses que tenemos en el lado izquierdo. And what you'll see in the circle, it's highlighted, is the maneuvering substation construction, which is well on its way and will be complete in the second quarter of 2027. And then the substation I failed to mention on our property, the private one, also will be complete in the second quarter of 2027. Sí, lo que ustedes ven entonces en las otras partes son las subestaciones que esperamos terminar. Todo lo demás, aparte de lo que les expliqué, lo terminamos para 2027. This brings me to the next page, please. Siguiente, por favor. All right, and then I will close here, mindful of the timing, is that our customers ultimately determine what they will use the space for, but we're highly confident that this space will be used for cloud, compute, and AI, so artificial intelligence.
So you can study this list at your leisure, but that would be pretty comprehensive as we see it. So I conclude with thank you for being allowed to make a brief introduction. We are pleased to be playing a supporting role in the enhancing the digital economy for Mexico. Muchas gracias por su atención. Nuestros clientes decidirán exactamente lo que ellos vayan a hacer en términos de sus proyectos, pero nosotros también estaremos colaborando. Espero que ustedes puedan analizar posteriormente esta diapositiva a su comodidad, a su propia conveniencia, pero agradecemos mucho por permitirnos estar aquí para explicarles lo que hace nuestra empresa Cloud HQ. Gracias. Thank you. Thank you. ¿Alguien más que ¿Puedo preguntar? Bueno, nada más consultar sobre sus preguntas respecto a esta exposición. Para Kate, sobre este tema. Sobre el tema. Sobre el tema, Alberto Marroquín Espinosa de esahoraam.com, Querétaro y Cancún, y 10am.mx. Sobre ese tema sobre todo sobre la planeación urbana, la movilidad y la presión de la infraestructura que va a estar en el estado de Querétaro, por el área que menciona va a estar por el municipio del Marqués. Es una zona realmente de carencia de movilidad. No sé cómo lo va a solucionar el gobierno federal, porque también conlleva con el tema del tren México-Querétaro, que también ya se hablaba que va a ser por la zona donde va a estar supuestamente la estación. No sé si la presidenta, aún no lo han confirmado. En Querétaro ya se habla de que ahí va a estar en la zona de los héroes, la estación principal de Querétaro. ¿Cómo solucionar eso, o por qué no dividir? Porque esos proyectos pues generan una gran movilidad, sobre todo porque ya va a llegar a Amazon, Google. Entonces, ¿cómo solucionar esa parte de estrés hasta hídrico, no? Bueno, primero el primer criterio que se ha tomado es que sea de muy bajo consumo de agua, que ya lo expuso Kate. Sí. Segundo, lo que es movilidad y el plan urbano lo tiene ya listo el gobierno de Querétaro. Y esa fue una de las condiciones para todo el proceso. Entonces vas a tener 7,200 empleos durante las diferentes fases de construcción y después en forma permanente alrededor de 900. Son empleos de muy alto nivel y el impacto para Querétaro es muy positivo, porque se convierte esa región y al estado en una de las avenidas principales de inteligencia artificial. Pero sí haya un plan urbano local para eso. Y no sé si, con la presidenta Berta, el tema del tren México-Querétaro, relacionado con el tema de la movilidad de la zona del municipio del Marqués y de Colón, porque hablan que está casi frente al aeropuerto. Entonces, no sé si sea parte de Colón o del Marqués, y si nos puede confirmar, presidenta, si ahí va a estar la estación principal de Querétaro, porque incluso pues hay muchos pronunciamientos en Querétaro de la estación, donde va a estar la estación vieja, la Corregidora, que es una zona pues muy estresada, ¿no? O sea, es una zona muy complicada para el acceso. No sé si nos pueda comentar algo, presidenta. Si quieren, cuando venga el equipo de SICT, puede presentar nuevamente dónde están todas las estaciones del tren México-Querétaro. Evidentemente no queremos con ningún proyecto generar un impacto negativo, sino todo lo contrario. ¿Qué se hace para que un proyecto de este tamaño, con tanta importancia para el país, iniciar con inversiones en centros de datos es importante para México? Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial y en general con el uso de tecnologías de la información, pero además nos abre una nueva posibilidad de inversión en México. ¿Qué se requiere? Energía, como ya se presentó, y para eso hay un plan de trabajo con Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía, y se requiere también que estas inversiones pues traigan beneficios a la comunidad. Y para ello aprovecho para saludar al gobernador de Querétaro, al gobernador Curi, que obviamente ha estado impulsando esta inversión. Con el gobierno de Querétaro y los gobiernos municipales se desarrolla un plan de infraestructura para el municipio, pues que no genere impactos negativos, sino todo lo contrario, que ayude a la comunidad.
Gracias, presidente. En ese caso, pues, obviamente para Querétaro va a ser un gran beneficio el crecimiento de toda esta zona del Marqués y Colón. Ya hace poco también el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, hablaba de que ya el proyecto del Batán ya no va, así lo anunció él. No sé si que en base a estos proyectos que se están desarrollando en Querétaro, el gobierno federal tenga contemplado algún proyecto en materia de aguas, ¿no? De cómo llevar aguas a Querétaro, que es un estrés hídrico que vive Querétaro, como bien usted lo sabe, presidenta. Sí, hay distintos proyectos. El proyecto del Batán era un proyecto muy ambicioso, o es un proyecto porque no está, digamos, sigue en estudio, que tiene que ver con reciclamiento de agua. El gobernador lo platicamos juntos, él sale en el 2027 y dijo ya no va a dar tiempo, no quiero dejar una obra a la mitad y se tiene que hacer una consulta pública, etcétera. Entonces, por lo pronto ese proyecto está en suspensión o por lo pronto cancelado. Pero estamos trabajando con Querétaro para ver nuevas opciones de abastecimiento de agua para la zona. Querétaro ha crecido mucho en términos de desarrollo industrial en distintas áreas y va a seguir creciendo, entonces requerimos darle todas las condiciones a quien vive en Querétaro desde hace años y a quien vaya a llegar a vivir a Querétaro para que haya todos los servicios. Muchas gracias. Pues, ¿quieres seguir dando la palabra? Sobre el tema, a ver, el de azul claro que está sobre el tema. A ver si es el tema. Bueno, sí. Muy buenos días. En English, my name is not good. Muy buenas tardes, buenos días. Juan Hernández de Hierro Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy del Grupo Cantón. Preguntarles, dentro de este anuncio que acaban de hacer ustedes, ¿cómo van a hacerle para atraer el talento joven a estas industrias? ¿Cómo lo tienen contemplado? ¿Cómo van a hacer que esta inversión también se expanda a otros estados? ¿Cómo va a ser su forma de trabajo? Ese sería, pues digamos que para los dos. Mr. Harney. That's a great question. Excelente pregunta. I think it's important for the economy, the digital economy, to be durable. Then what you're saying makes a lot of sense. Lo que usted dice tiene muchísimo sentido porque realmente estamos tratando de que este impacto sea amplio y durable. There's really no schools for data centers. Realmente There's no no hay escuelas. education for data centers. Generally speaking, where I come from, Washington, D.C., and Virginia is the worldwide capital of data centers. And it's only lately that the community colleges are starting to initiate training programs. And we would be very happy to connect the community college of Nova, which is Northern Virginia Community College, to work with Querétaro, with the federal government, and we would be delighted to help on that because training does make a difference. We are very big on employing locals, right? That's what we want to do. And so, of course, we need people who are trained, but this will come with time. And we're in an industry that's very growth-oriented, and it needs to catch up. Sí, me parece muy interesante su pregunta porque usted tiene toda la razón del mundo. Es decir, la capacitación es definitivamente importante. Virginia, el estado de Virginia, tiene uno de los principales centros de capacitación. Sin embargo, no es suficiente. Necesitaríamos vincular lo que está pasando en ese centro con diferentes colegios de todos tamaños, universidades, etcétera, porque como usted dice, poder atraer a la juventud es sumamente importante, pero no se puede hacer así como así, se le tiene que capacitar. Esto pensamos que es un punto que nosotros tendremos que desarrollar a través de la capacidad que ya tenemos en Estados Unidos. ¿Usted está convencido completamente en la marca Hecho en México? The Made in Mexico brand. Are you convinced about the Made in Mexico brand? Like Made in the U.S., Made in Mexico, of the brand. You're saying at the talent level? Is that what you're saying? Usted dice a nivel de…
think that Hecho en México means is a brand Mexican products, but he's asking about if you are convinced of the quality of the processes in Mexico. Yeah. I mean, in the end, I guess there's many levels of this. It's between equipment, supplies, the product, the outcome. In the end, we're the real estate guys. And you always Nosotros have to somos de remember bienes that. raíces, a final de cuentas, pero hay toda la cuestión del suministro, el equipo y a fin de cuentas también el producto final. Hay muchas etapas en este proceso. I can't speak for our customers, but since those customers are already here, I would expect they're integrated into Mexico in many ways. So I would expect that. And that would be continued, because we've all learned you can't be come from someplace else and bring all your people and it's all yours. It can't be. But we are at a place where we have to get started, and I'm just thinking it will be, I think, a universal term in the end. It will be Mexican made, it will be a Mexican product. Our product will be a Mexican built building, right? And it will have, I mean, that's what I can speak to. And we will have supplies that we get that Mexico may not have. I can't say that in terms of, but it's going to be more efficient to get as much as we can from the Mexican side for what we do, which is we're a specialized real estate company. Somos una empresa que se especializa en bienes raíces. Lo que nosotros estamos construyendo está siendo construido en México, hecho en México, como usted dice. Obviamente las empresas que van a estar alquilando, arrendando esto que estamos construyendo, son empresas que ya están basadas en México, que ya tienen tiempo aquí, y también la mano de obra. En ese sentido, sí, por supuesto que es una combinación de lo que nosotros podemos ofrecer y sí, como usted dice, hecho en México. Thank you. No question. Bueno, a ver, estaba el de Sonora. Atrás de ti, bueno, ok. Díganme. Sí, gracias. Buenos días. Demián Duarte de Sonora Power. Bueno, se habla de este proyecto de manejo de datos y evidentemente en este tema el manejo y sobre todo abastecimiento de energía de fuentes renovables es muy importante. Mi planteamiento, mi pregunta es, el Gobierno de México se ha venido preparando a lo largo de los años recientes con un proyecto estratégico para abastecer de energía limpia a este tipo de industrias. Me refiero evidentemente al Plan Sonora. Mi pregunta para el señor Richards es precisamente en el sentido de la relevancia que tiene para este tipo de negocios la disponibilidad de fuentes de energía renovable. En el caso de Sonora, como sabemos, se trata de un proyecto enorme que se sustenta en plantas solares de alta capacidad que justamente se integran al Sistema Nacional de Energía y que terminan por abastecer y ser punto de atractivo para este tipo de planes de inversión. Preguntarle la relevancia que tiene para ellos la disponibilidad de este tipo de accesos a la energía eléctrica. Ok, enseguida le paso la palabra, pero si me permites un comentario respecto a la anterior pregunta. Nos instruyó la presidenta Sheinbaum, y lo estamos haciendo con el secretario de Educación Pública, que avancemos hacia especialidad en datos e inteligencia artificial. Antier tuvimos la reunión, ya hay una estrategia ambiciosa, porque solo tener en mente que de lo que estamos hablando es una nueva economía. Es una economía basada en los datos, en la velocidad de los datos y en inteligencia artificial. Entonces, nos pidió la presidenta que lo trabajáramos así, porque como bien lo dijo Mr. Harney, no existe en las escuelas hoy. Todo esto, esta nueva economía, todavía no, porque es muy reciente, incluso en Estados Unidos. Entonces, lo vamos a hacer ahora como un gran esfuerzo para que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad, estén a tiempo. Justo lo que nos pidió la presidenta, que lo hiciéramos con la SEP, y también está con ALEP y otras instituciones. Ahora, tú hablas respecto a energías limpias, ¿no? Mr. Hani. Do you need renewable energy? It's a good question. Of Buena course. pregunta.
clean energy is important, and then we do have the tension between clean energy and a digital economy in terms of the rapid speed that is coming upon us. Sí, realmente la energía limpia es muy importante y tenemos que hacer entonces comparación o el uso de energía limpia con todos estos sistemas digitales que avanzan tan rápidamente y que ya están aquí. The thing about clean, we endorse clean energy. However, given our business, we also need the power to be reliable 24/7. And the problem with clean energy, it's not as reliable. So there's a combination, and this is a evolving situation where ultimately there will be clean energy, there'll be batteries, in addition to the grid, in terms of availability. Our customers have a very strong position on clean energy. Nuestros clientes tienen una posición muy contundente en relación con la energía limpia. A veces no tiene esa velocidad que se está requiriendo. Tenemos que ver todo esto porque también tenemos la situación de que nosotros requerimos la energía, pero con esa rapidez en toda la red. Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Sí, es importante apuntar que en el caso de Sonora, bueno, pues he estado desarrollando este campus enorme de generación de energía a partir de la luz del sol. Y es importante decir que, bueno, como parte de la visión que tiene la presidenta es que se incorporan 2 plantas adicionales que tienen incluso el respaldo del que usted habla. Es un tema importante porque esto permitiría el abasto 24 horas, como lo refiere el señor. Entonces, simplemente pedirle un comentario sobre la relevancia que tienen este tipo de proyectos, en particular lo que mencionamos nosotros que aquí denominamos el Plan Sonora de Energías Renovables. Para el uso de la inteligencia artificial se requiere procesamiento de datos. Para que haya procesamiento de datos a mucha velocidad y con la administración de la cantidad de datos que se requieren cada vez que una persona consulta, usa o desarrolla inteligencia artificial, pues se requieren centros de datos en el país. Si México quiere entrar a un proceso de avanzar en inteligencia artificial, necesitamos centros de datos. Para que haya un centro de datos se requiere mucha energía. Aquí están hablando de 900 megawatts e iniciar con 200 megawatts. Nosotros tenemos un plan de crecimiento en los próximos 6 años de 26,000 megawatts en todo el país, más aparte de la capacidad instalada que se tiene ahora. De esos 26,000 megawatts, al menos 35% son renovables. Más aparte, 6,000 megawatts adicionales de generación privada, que todos son renovables. Para que se sostenga el sistema eléctrico nacional, pues requieres energía a todas horas, en todo momento, y es una combinación de distintas tecnologías. Lo bueno de aquí es que estamos resolviendo las 2 cosas al mismo tiempo: la cantidad de energía, la capacidad de transmisión y el centro de datos, para tener una primera etapa y después las siguientes etapas. Entonces estamos en ese proceso. Sonora tiene el objetivo de tener 5,000 megawatts de energía solar. Esa es parte de lo que estamos haciendo. Hoy tiene 1,000 megawatts. Este año se licitan cerca de 700 más. Entonces, lo que se genere en Sonora de energía solar, pues evidentemente va a inyectar a la red y va a permitir el desarrollo de más centros de datos. Presidenta, si me permite preguntarle un tema que tiene que ver con desarrollo económico, pero es de infraestructura. Mire, en su informe de gobierno, usted habló de la obra que se está completando en Nogales, justamente de la vinculación. Si les parece, vamos sobre los temas de los centros de datos, para aprovechar la presencia de… ¿Quién más? A ver, aquí la compañera. Adelante, Marcela. Adelante. ¿De otro tema? No, sobre el tema. Del tema. De este lado no he preguntado, a ver tú.
Tiene que ser sobre el tema. Sí. Muchas gracias, Arturo Arellano de Canal 11. Secretario, pues preguntarle cómo va la iniciativa de Hecho en México, cuántas empresas se han sumado y esta inversión, bueno, que también es importante para México, ¿cómo ha crecido el portafolio de inversión? Se hablaba ahorita de 4.8 mil millones de dólares, o si nos podría rectificar bien esa cifra, por favor. Sí, la inversión del día de hoy alcanzará 4.8 billones de dólares. Como lo acabas de decir, billones, o sea, para nosotros son 1,000 millones de dólares, casi 5,000 millones de dólares. En Estados Unidos le dicen billones. Y del tema Hecho en México, si quieres luego lo tratamos. Yo quisiera que agotáramos el tema de tú, por favor. Bueno, reiterar nada más una pregunta. Se habla de que se van a generar 7,200 empleos. Sí. Igual reiterar un poco que usted nos dijera cómo se van a vincular estos empleos, bueno, pues con los jóvenes que están egresando de las escuelas públicas. Es muy importante. Bueno, como ya lo explicó, hay empleos en lo que se menciona 7,200 empleos que tienen que ver con procesos de construcción sofisticados y tienes otros empleos que son los que van a ser permanentes. Permanentes, según lo que nos acaban de explicar, tendrás cuando menos 900 muy bien pagados. Se requieren ciertas especialidades para ello y ya están trabajando, como también ya se explicó, en incluso vincularse con las universidades, centros de educación superior, y les vamos a ayudar en ello para que tengamos la opción para los jóvenes de que puedan trabajar allí. Entonces, ahora, esos empleos a su vez están vinculados a este sistema con miles de empleos de muchos servicios. Necesitas tener estas 6 centros de datos para atender muchas de las empresas principales que manejan data y que manejan todo el mercado. Entonces, esos 600 tienen bajo su responsabilidad, mediante su trabajo, de apoyar miles, tal vez millones de empleos, debía decir, que van a estar vinculados a inteligencia artificial y al manejo de data. Okay, otra pregunta rapidísimo. Preguntarle nada más, la presidenta ha dicho que para México tiene que entrar a la inteligencia artificial y para eso se necesitan centros de datos. Sí. Estos centros de datos también, ¿en qué más aplicaciones se podría desarrollar México? No solo a lo mejor en la economía, pero igual preguntar en qué áreas del gobierno podría ayudar estos centros de datos aquí. Ponnos la última lámina, por favor. La última, ok. Este cuadro explica algunas de las aplicaciones que la empresa va con sus servicios que hace posible. Esto es computación en la nube. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, dispositivos conectados. Todos los dispositivos conectados a Internet necesitas este tipo de centros de datos. Es uno de los servicios que van a dar. Transmisión de video, que ahorita ustedes lo están utilizando. Eso para hacerlo más rápido, de mayor capacidad, es indispensable. Realidad virtual y aumentada, comercio electrónico, aprendizaje automático, procesamiento de pagos, todos los pagos, aprendizaje en línea, incluyendo el inglés o lo que quieras aprender en línea. Vehículos conectados autónomos, que es lo que viene, todos los vehículos autónomos. Y desde luego la agencia digital pues, también les sirven estos servicios para los servicios públicos. Muchas gracias. No sé si te quedó. Gracias. De blanco, por favor. Sobre el tema, ¿verdad? Sí. Buenos días a todos, secretario, presidenta. Soy Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Hablando de los temas tecnológicos, secretario, ¿cómo se habla de principalmente Guadalajara, ahorita Querétaro, de la Ciudad de México, como ciudades que tienen hubs tecnológicos? ¿Cómo está previendo, bueno, también varias del norte de Nuevo León, cómo está previendo para otros estados la instalación de empresas tecnológicas, el desarrollo tecnológico en el país? Por ejemplo, Puebla, que había hablado bueno, tienen ahí
en San José, Chiapas, su centro de innovación, se fue la IPN. ¿Cómo lograr que haya más startups, como se les llama, tecnológicas, pequeñas empresas en el país que puedan desarrollar tecnología, información? Esta es una empresa que viene a México para, pues sí, para promover sus servicios, pero cómo lograr también que haya pues empresas más mexicanas. La presidenta nos indicó que tuviésemos la previsión de 15 polos de desarrollo. Los 15 polos de desarrollo, después vendrán más. Ya tenemos varias inversiones que tienen que ver con esto precisamente, con la infraestructura, con los servicios educativos de apoyo. O sea, todos los estados van a tener acceso a la inteligencia artificial, porque tienes que crear. Una de las bases principales es el talento para las decisiones que toman las empresas. Entonces tenemos los polos de desarrollo y tenemos iniciativas de carácter general, como por ejemplo el acceso a inteligencia artificial que te acabo de comentar para los jóvenes del sistema educativo mexicano, y acelerar todo lo que tiene que ver con proveer los servicios ahí donde los tenemos, donde podemos tenerlos. Por eso están los polos de desarrollo. Tienen agua, tienen energía y están en localizaciones adecuadas. Puebla está incluido, ya estuvimos allá en Puebla, por donde está la ciudad modelo. ¿Se tiene una previsión de las inversiones en este rubro en el país? Bueno, pues son inversiones muy grandes. Yo diría que es casi es una economía que va a crecer, que hoy no la tienes registrada como tal, pero es un sector que va a crecer cada vez más. Imagínate, nada más estas son 5,000 millones de dólares. Entonces, probablemente se convierta en uno de los principales motores de la energía de la economía. ¿Cuánto representan actualmente del PIB? O sea, ¿cuánto representan estas empresas tecnológicas actualmente, digamos? ¿Representan actualmente estas empresas tecnológicas del Producto Interno Bruto? No, la inteligencia artificial, los centros de datos, lo que estás viendo es el inicio, ya tenemos, pero este es el despegue porque es algo muy nuevo en todo el mundo. Esto está hoy ocurriendo. Lo bueno es que estamos en esa ola. Lo importante es que en México, con la previsión que se ha tomado por parte de nuestra presidenta, las empresas, los gobernadores que están participando, todos haciendo equipo, pues estamos a tiempo en la ola. Estos centros de datos nos van a permitir estar a tiempo, formar a tiempo a nuestra gente, integrar los servicios, integrar las empresas y facilitar que ocurra ese fenómeno positivo en nuestro país. Esa es la meta. Y Puebla está incluido. ¿Y se tiene alguna previsión de cuánto podrían representar al final de este sexenio? Es muy difícil darte una cifra, pero yo pienso que va a ser uno de los principales motores de la economía, del país y de todo el mundo. Y bueno, también quisiera preguntarle, de hecho en México, allá en Xostla, no sé si se pueda preguntar, hay productores de chamarra, ellos piden entrar a Hecho en México, ellos comentan que han bajado sus ventas por los productos chinos, ahorita están tomando medidas. Y bueno, no tanto por China, sino pues es parte de la protección de los países, de las economías de los países, pero ellos comentan que han bajado sus ventas en 40% y que pues han incrementado la calidad de las chamarras. ¿Cómo pueden apoyarse con Hecho en México estos productores? Bueno, sí, si me permiten, pues, cuando la presidenta lo disponga, presentamos Hecho en México para no entretener a nuestro invitado especial hoy. Bueno, sobre el tema, por favor pásale el micrófono. Ahora me regreso para acá, Molécula. Ahorita voy. Buenos días, secretario. Mi pregunta es, soy Yesenia Peralta de Business Energy. Presidenta, lo importante de señalar es que la respuesta importante que ha dado la Comisión Federal, porque sin asegurar estos 200 megawatts sería imposible. Me explico, haber comenzado este gran proyecto. ¿Podría comentarme, secretario, por favor, y presidenta, el reconocimiento y la respuesta que ha tenido la Comisión Federal para responder sobre los 200 megawatts? Y otra pregunta para el señor Harney. ¿Cómo ve desde su perspectiva en el extranjero la inversión en México y cómo le hizo tomar la decisión para estar aquí? Aparte, si estos centros es la primera vez que se hacen aquí en México o tiene algunos otros en Latinoamérica. Bueno, yo diría que hemos estado trabajando muy cerca con CFE y también con la Secretaría de Energía y llegaron a ese acuerdo sobre esos 200 megawatts.
y es una parte sustantiva de todo este proyecto. Ha habido una gran cooperación y colaboración por instrucciones de la presidenta. Sobre todo porque se tiene garantizado los restantes, son 900. Van a ir creciendo conforme vaya pasando, pero es un trabajo común. Hay inversiones para subestaciones, todo lo necesario, se está haciendo equipo. Un equipo importante para responder a este tipo de inversiones. Sí, para que tengamos el crecimiento. La pregunta para el señor Harney. Señor Harney, desde su punto de vista del extranjero, ¿cómo ve la importancia de México y la estabilidad con la que usted pudo ver para tomar la decisión en esta inversión? We've been here for 4 years. Llevamos And to aquí answer 4 your, años. I'm sorry. Sir. We've been here for 4 years, and we're not a loud company. We do our homework. We do building blocks to allow us to get to a point where we can then tell our customers that we have something that is reliable. And now we're at that stage. So our viewpoint is we have been expanding worldwide. Hemos estado creciendo a nivel mundial, nosotros somos una empresa muy disciplinada, vamos construyendo esto por bloques y podemos ir así trabajando con nuestros clientes. Esto es lo que hemos hecho a nivel mundial. And when we say worldwide, then what we're doing is we're either anticipating where our customers, we probably have 4 or 5 customers, where they want to go, or we're getting insights as where they want to be. So we are in Latin America. We have a campus in Sao Paulo, and we have another site in Rio, and then this is our first project in Mexico. Este es nuestro primer proyecto en México, sin embargo también tenemos en Río, en Sao Paulo. Nosotros vamos hablando esto con los clientes y es como se va decidiendo. It's an opportunity for us, candidly, because we're anticipating that Mexico, like other countries, will want to leapfrog into a digital economy. Nosotros pensamos que México, como otros países, querrán dar un salto a la economía digital. And in order to do that, you will need the foundation. And the foundation would be data centers. Y ustedes para esto necesitan los cimientos necesarios. ¿Y cuáles son esos cimientos? Son, como ya se dijo aquí, los centros de datos. Yeah. And on top of that, of course, Mexico is a strategic partner of where we're from. So there's a great relationship, we think, between how we do business and working with Mexico, and we've been very well received, so we're very happy. Hemos sido muy bien recibidos, nos sentimos muy contentos, sabemos que entre México y Estados Unidos, de donde nosotros provenimos, tenemos una relación estratégica, una relación comercial, lo cual por supuesto que nos da mucho gusto. Muchas gracias. Thank you. Yo creo que la última ya. Sí. Vamos a hacer la última pregunta. Molécula que estabas así antes del tema. Good morning a los invitados, su servidor Carlos Pozos. My name is Carlos Pozos from Alien News. Thank you, Mr. Patrick. Usted anuncia esta importantísima inversión de 4.8 billones de dólares para nuestro país. Ayer Citibanamex también anuncia esta importante operación bancaria. Yo quiero escuchar de su voz, señor Patrick, si esta confianza en México se debe a la buena administración de la presidenta, a los buenos resultados en el manejo de las finanzas, a la paz social que hay en nuestro país. ¿A qué se debe de su propia voz para poder invertir en nuestro país esta cantidad? Gracias. I know what the right answer is. Ya sé cuál es la respuesta correcta. We wouldn't be here if we didn't feel good about being in Mexico. Nosotros no estaríamos aquí si no sintiéramos que está bien estar en México. Nos sentimos bien al hacerlo. And we certainly wouldn't have invested what we have so far at tremendous risk
as we prepare our development. Y obviamente no estaríamos invirtiendo este tipo de cantidades si hubiese un gran riesgo en el sentido de que estamos tomando todo esto en cuenta en las etapas preparatorias. No lo estaríamos haciendo si no estuviésemos seguros de dónde estamos. And we do have a constructive and a collaborative relationship with the president. Y sí tenemos una And the relación administration, constructiva, colaborativa con la señora presidenta, which will, I'm sure, be collaboration well needed on our journey going forward. y pienso que en esta travesía que estamos iniciando, como ya se los dijimos, ahora esta relación será de suma importancia y continuará. Thank you. Congratulations. Yo creo que ya terminamos con esto, porque ya está. Ok, muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias. We got it? We got it. I'll stay here. I'm good. Okay, I'll take a break. I'll go now. Fast.